La musa implacable. Una novela escrita, leída y grabada por Luis Brenia. La musa implacable. Todos los derechos reservados. Advertencia del autor. Este libro constituye la primera parte de la saga bipartita titulada La musa y el fulgor, que se ve continuada con la novela titulada Fulgor del siglo XXI. Asimismo, el autor manifiesta que de alterar el orden de lectura por él establecido, la holística lectura tanto de La musa y el fulgor como de las dos particulares novelas que la conforman se puede ver seriamente menoscabada, por lo que aconseja encarecidamente sujetarse al orden por él propuesto. Precaución, peligro, próxima rotonda. Precaución, peligro indefinido. Modere la velocidad. Rotonda con sentido único de circulación, contrario al de las agujas del reloj. La musa implacable. A la ave, una nueva ala. Palíndromo anónimo. ¿Acaso idear tema ya me logra crear tara, paranoica voz o leve derrota? Nueva ley es al cabo risa. Así roba clase y el ave, una torre de veloz, ovacionará para traer cargo. Lema ya me trae Dios acá. Ricardo Ochoa. La musa implacable. Capítulo primero. No las conocía en absoluto y ni siquiera las había oído mentar, pues en mi Cáceres de toda la vida, del que salvo para irme a veranear al pueblo jamás había salido, no se daban ni aun en su más mínima expresión. Pero la noticia corrió entre los paisanos como la pólvora, y en cuanto que avanzó la obra de la primera de ellas, que fue con toda seguridad la del quinto centenario, y abrieron el obligado desvío sinusoidal, perdieron toda mi simpatía, porque para mí, que entre otras cosas era el conserje del polígono industrial de las capellanías, resultaba molesto tener que aminorar la velocidad y hacer aquella curva tonta de lunes a viernes 6 veces al día, mañana, mediodía y tarde, sota, caballo y rey, para entrar y salir de la ciudad. Soy quisquilloso para estas pequeñas cosas, y en cierto sentido tardo en acostumbrarme a los cambios, a vencer en mí la nostalgia. ¿Pero qué le ibas a hacer?, me decía, más que resignarte, mero ciudadano de a pie. Anda y que le dieran morcillas al maldito progreso, porque era el progreso el que había traído aquella obra de adecuación que yo sufría de muchos modos cada vez que tenía que recorrer
la caprichosa curva impuesta, que hasta entonces no estaba en el mismo medio, para volver a enfilar la carretera antigua. Y hasta me dolía en el bolsillo ese gasto añadido e inútil de combustible diario. ¿Y todo para qué? Tenía narices, para dejar en el mismo medio un generoso espacio muerto con el fin de ubicar en él una rotonda con que reorganizar el tráfico confluyente según un nuevo plan de reestructuración vial. En cuanto cerraron el círculo y le abrieron totalmente la circulación, comprendí en su engranaje sus razones de ser, justificadas en su congénita efectividad, pero se me ocurría una solución poco imaginativa y muy aparatosa, y que además nos obligaba a los conductores a andarnos con mucha policía, aminorando la velocidad, prestando especial atención para entrar en los claros decididamente, curveando con suma prudencia y muy pendientes de los retrovisores y los demás vehículos, jugando entre tanto mucho con las intermitencias para finalmente salir echando chispas por la derecha, enfilando la dirección que fuere, como alma que lleva el diablo. Entonces la rotonda apenas consistía en un circular espacio vialmente protegido pero abandonado a su suerte, en tanto que a su alrededor se circulaba con pertrecha fluidez, tan condicionados por cuanta precaución exigían los concéntricos carriles y el tráfico rondante. Pero poco a poco me fijé, fueron llegando camiones y camiones con tierras especiales que fueron esparcidas proporcionalmente, de modo que su centro se coronó con un ligero montículo o promontorio que la señoreaba. Yo observaba tales cambios 6 veces diarias, cada vez que iba y venía desde mi casa al trabajo y viceversa por la Nacional 630. Y cuando la vi plantada con los 4 ridículos arbolitos en sus medios, me pareció estéticamente un tal colosal como raquítico monumento a la estupidez misma. Qué poca imaginación, arguí disgustadamente en uno de mis naturales soliloquios. Qué derroche. Después la acotaron levantando un bordillo que pintaron intercalando segmentos blancos y rojos para terminar de integrarla urbana y civilizadamente. Me acostumbré rápidamente a ella, pero nunca cesó en mí un espíritu de rebelión, y con el tiempo, y para mi particular mal, proliferarían en Cáceres como setas, preferentemente en los nódulos de las nuevas carreteras de circunvalación y en la de Malpartida de Cáceres, pero mi referencia capital siempre lo sería la del quinto centenario, que con el tiempo se iría cubriendo de aterciopelado césped, cuyo amable color, en contraste con el gris urbano del circundante pavimento, simpatizaba en mis pupilas como un agradecido remanso de frescura. Y así los pintados bordillos ganaron orgullo cromáticamente, afianzando el contraste del hondo verde vivo interior con el gris del muerto del alquitrán de las vías en derredor, bien delimitadas con sus blancas líneas continuas o discontinuas. Tales cambios, que también se produjeron en las demás rotondas, atenuaron mis incomodidades hacia ellas como conductor en favor de tales ganancias estéticas. En la rotonda del cruce de Malpartida instalaron en sus medios una magnífica fuente de múltiples chorros. Más abajo, y en dirección al mismo pueblo, seguía otra rotonda demasiado iluminada con diversos arbolitos y una generosa figura cúbica de hierro en azul, y ya frente al centro comercial una tercera de mediana extensión que albergaba un pequeño bosque con palmeras, muchos arbustos, yo llamo arbustos a especies que no sé cómo se llaman, y césped. Ahora, y antes de entrar de verdad en materia, les diré que me llamo Fidel Méndez López, aunque todos me dicen Fiti, y que por aquel tiempo aún estaba soltero y sin hijos ni compromisos amorosos a la vista, y también, y para facilitar tanto mi expresión como su comprensión ajena, que ya iba para los 3 años que me aficioné a la escritura en los intermitentes tiempos muertos que a diario pasaba a solas en la caseta que está al principio de la calle central del polígono industrial, y que constituía mi puesto de trabajo, en el que me remitía a esperar a que me llegase algún alma perdida, en pos de información
acerca de la ubicación precisa de algún almacén, taller, concesionario o fábrica para proporcionársela. Sí, profesaba tal inclinación que me defendía mucho de la tan solitaria monotonía laboral. Escribía narraciones y relatos cortos de diverso cariz, aunque tenía especial predilección por los cuentos policíacos de mediana extensión, que armaba tan celosa como pulcramente. Y también a ratos leía bastante para descansar la mente y relajarme, inclinándome especialmente por las plumas de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, aunque también me gustaban con delirio Arthur Conan Doyle, George Simenon, Francis Marion Crawford y Emilia Pardo Bazán. En muchos modos, pues en verdad profesaba la inclinación de escribir desde niño, podía ya testificar que el ejercicio de la escritura, como inteligente discurso pulido y organizado, revela al escritor cuantiosos paradigmas de antemano insospechados, y también que uno se siente crecer resolviendo tales sorprendentes jeroglíficos que antes de pararse en ellos se sobreseían a la buena de Dios. Aunque nunca se lo había dicho a nadie, por no tener con quien compartir de veras mi faceta literaria, concebí el perfil de Anselmo Sepúlveda Gil, el sicario de Noches Muertas, sin duda uno de mis mejores cuentos. Fue una auténtica epopeya de acupuntura literaria, de carpintería profunda, de ingeniería dialéctica y asimismo de una insospechada serendipia emergente del propio proceso creativo que me brindó decisivos guiños inusitados. Era algo propio del oficio literario y esto ya lo sabía. Capítulo segundo. Aquella calurosa noche de primeros de abril, como el flechazo de un poltergeist, me fueron reveladas con precisión las coordenadas. Recuerdo tajantemente el clarividente momento. Yo volvía solo en mi automóvil de una cena por la Nacional 630, un sábado a eso de la medianoche, y atravesé maníacamente un par de insulsas y, debido a su delicioso abandono, selvatizadas rotondas antes de llegar a la del quinto centenario. La luna llena capiteaba como un fulgurante haz de oros el despejado cielo, desafiando a la noche, tiñéndola de una amainada luz que me hacía sentir bien. Y de la rotonda, que en mi mente fue de golpe todo un vergel, emergía una humedad única y señorial. Su centro ya se complacía hacía tiempo de crecidas palmeras, cipreses, sauces llorones, encinas y olivos milenarios, y también le hicieron un hueco a un singular monolito de corte contemporáneo discretamente iluminado. Creo que no he adelantado que dicha rotonda es bastante grande, pues su diámetro puede alcanzar perfectamente el hectómetro. Y entonces fue cuando tuve la instantánea y certera visión de haber encontrado allí mi lugar perfecto para atacar la peliaguda suerte del paradójico caso de César Nieva, el inspector clave. Apenas había circulación y di 2 vueltas a su alrededor sin quitarle el ojo de encima ni un solo segundo, deseándola casi como una mujer, estudiándola como un astrónomo, disfrutándola como un niño. Tenía su gracia. ¿Cómo demonios no se me había ocurrido antes? Mi principal manía como escritor, y esto contribuirá a dilucidar la envergadura de lo que para mí fue tal descubrimiento, era la de escribir en hermética soledad, ya que no soporto a nadie a mi lado. Su sola presencia basta para intimidarme, coaccionarme sobremanera y consiguientemente bloquearme, dejándome totalmente en blanco, impidiendo así el fluido acceso al trance de la interconexión con el texto. Necesito, pues, un control absoluto del entorno en cuanto a prójimo se refiere. Es algo superior a mi voluntad. En la solitaria caseta del polígono de las Capellanías, y a este respecto me sentía a buen recaudo, ya que les veía venir desde lejos. Quien paraba en las inmediaciones era con el ánimo infalible de venir a verme a mí, aunque no faltó quien en alguna ocasión me sorprendiera despistado y ensimismado en la oculta pantalla de mi portátil. Supongo que imaginándome enfrascado en asuntos de otra índole. No obstante, con el tiempo aprendí a mantenerme con un ojo en la sartén
y el otro en la gata, por si las moscas. El centro de la rotonda reunía todas las cualidades ideales que yo requería del entorno para profesar a raudales mi arte, y eso era muy valioso para un escritor de vocación y talento como me consideraba. Concretamente, y no voy a ver con malos ojos que se me tilde de excéntrico o lunático, tal condición era casi media musa para mí. Otros tendría o no tales exigencias que no caprichos para crear y ejercitarse, pero en cuanto a mí se refiere es algo completamente vital. Aquella noche, frente a la rotonda, me retuve rabiando de ganas tras cumplimentar a bordo de mi vehículo una segunda vuelta a su alrededor para no perder ningún ángulo, ninguna vista y saberme enteramente satisfecho y convencido al agotarla. Y la cosa no fue a más. Si bien el primer inconveniente que la rotonda me hizo ver fue que el aparcamiento más cercano distaba de ella casi que 1 kilómetro. Pero me imaginé ya instalándome en su tan acogedor centro con mis bártulos, fuera del mundo, absorbido plenamente por mi sideral viaje interior en pos de las codiciadas palabras con que resolver el paradójico caso de César Nieva, el inspector clave, mi novela. Respirando paz, seguridad y máximo control, al saberme también custodiado por el círculo de césped, los bordillos blancos y rojos, el tráfico en derredor y la oscuridad de la noche salpicada de cómplices estrellas amigas, pues entre otras razones era consciente de que allí solamente me sentiría seguro de noche, ya que de día llamaría especial e insalvablemente la atención de los viandantes y los conductores, y además me intimidaría saberme centro de sus miradas y comentarios, como si en lugar de haberme saltado a la torera ciertas normas culturales y para mi particular deleite y sin causar daño ni al prójimo ni al entorno, estuviese fraguando un grave delito o irremediablemente anduviese tocado del ala, abanderando ideas de bombero. Tenía que ser imperiosamente de noche. Lo tenía perfectamente claro. Cuanto más discreción, más a gusto y seguro, y por ende más libre me sentiría allí. Y las noches idóneas, puesto que al día siguiente no tenía que trabajar, eran las de los viernes y los sábados, justo cuando la juventud se divertía en el ferial, a donde por cierto habían ubicado una superrotonda colosal en la que cabía perfectamente todo un estadio de fútbol. Y los adultos descansaban a placer. Justo cuando todos estuvieran distraídos o en sus cosas era el clima idóneo. Era inteligente para ingeniármelas y sabía perfectamente cómo proceder. No en vano era un escritor de relatos policíacos. Además, me acompañaba el hecho de tenerme por un empedernido noctámbulo cuando el horario me lo permitía. En esto, mi madre dice siempre que es algo clavado a mi tatarabuelo Celso, que en paz descanse. Supe resistirme luchando a muerte contra mis crecientes ansias literarias durante la primera mitad del frágil mes de mayo, en cuyas noches me deleité en apreciar a otras suntuosas rotondas, estableciendo mis prioridades, decantándome en segundo lugar por la de la estación ferroviaria, en tercer lugar por la del bosque del centro comercial y en cuarto lugar por la de la intersección de la Ronda Este con la avenida Virgen de Guadalupe, y contemplando siempre especial e indiscutiblemente en primer lugar a la tan familiar del quinto centenario, a la que llegué incluso a acercarme expresamente bajo otras suertes de fases lunares para aclimatarme, dando vueltas a su alrededor a bordo de mi vehículo casi al ralentí, y en cada una de las cuales le encontré un singular encanto. Así, en la apoteosis de la luna llena, la rotonda era el marco perfecto para sentirme a mis anchas, y más aún con el tan estimulante y luminosamente acentuado ingrediente de la clandestinidad de por medio, como en los viejos tiempos. El cuarto creciente parecía transportarme al jardín de un emirato, la luna nueva, con su máxima oscuridad y el cielo atestado de protagonistas estrellas, invitándome al recogimiento, la reflexión y el descanso, me proponía un viaje cósmico, y en último lugar, el cuarto menguante resultaba ideal para cometer un zafarrancho de combate. Así concreté, bajo una luna nueva de finales de ese mismo mes, materializar mi primer asalto para el próximo cuarto creciente en la tercera semana de mayo. Tenía que hacerlo.
Lo sabía con plena certidumbre. Llegué incluso a soñarme repetidamente con ello, y me era más que necesario estrenar mi pluma en tal latitud, pues ya me corroía como un ácido las entrañas la resistencia cabal a la poderosa tentación de decidirme. Me sentía tan vampiro de aquel espacio como de mi narrativa, y desistí de tal empresa de ocupación del espacio público para escribir de una vez por todas el paradójico caso de César Nieva, el inspector clave. Se me ocurría todo un pecado y una imperdonable cobardía, por no llamarla alienación, auspiciada fundamentalmente en estereotipados prejuicios urbanos de corte decente, en tontas fruslerías a las que, prevaleciendo mi empeño, no les podía hacer caso alguno, pues mi arte volaba muy por encima de tales limitaciones ñoñas, y además entendía y a la par estaba convencido de que merecía mucho la pena, al menos para mí. Ya en casa concluí que, puesto tanto acceder como abandonar la rotonda suponía inexcusablemente afrontar la temeridad de cruzar el veloz anillo de los concéntricos carriles circundantes, con el agravante de la particular escasez de ángulo suficiente en el caso de la evacuación, tales operaciones debían realizarse lo más rápido posible para minimizar el riesgo de cruzarme e incluso colisionar con algún vehículo circulante y liarla de Dios. Pensé entonces en hacerme con una moto o un pequeño scooter, pero sabía que si alguien advertía tal grosera máquina en medio de aquel oasis de naturaleza y por un reflejo temor, efecto psicoecológico, podría pensar en mí como un agravante. Y además fácilmente me delataría, pues en ningún caso pasaría inadvertida, aunque para contrarrestar este riesgo se me ocurrió que podría mimetizarla con una lona. También consideré que si la policía municipal, por lo que fuere, tomaba cartas en el asunto, la mera presencia de tal máquina sería un merrón añadido. Entonces, dado que era imposible cubrir semejante itinerario a pie, cambié la idea de la moto por la de una bicicleta y le estuve buscando las vueltas con objeto de adecuarla correctamente para transportar los enseres necesarios: la mesa plegable, la silla, el termo con el café, el ordenador portátil que se llama nada menos que HAL 9000, sus periféricos, la batería de reserva, los 2 tomos del diccionario, los compass disc musicales, la botella de agua gasificada y la petaca de orujo, las gafas de cerca, la linterna, el móvil, la lona de camuflaje, el cenicero, la bolsita de la basura y el tabaco. Y finalmente me decidí por una moderna mountain bike plegable y por rediseñar el añadido de un pliegue más a la mesa, mediante el juego de un par de bisagras para transportarla mejor. Una bicicleta, lo tenía claro, no insultaba ecológicamente, como era evidente que sí que lo hacían las rudas motos. Además establecí con precisión tanto el punto de entrada a la rotonda como el de salida, siempre en función de obtener la máxima visualización y discreción, y por supuesto con el fin de reducir la peligrosidad del asalto y de la evacuación después. La ventaja era que desde la medianoche hasta el alba el tráfico era muy escaso. Decidido a pasar lo más inadvertido posible, una vez alcanzase el centro de la rotonda, encontré aconsejable hacerme con un conjunto de ropa de camuflaje, que siempre preservaría más la ambicionada discreción y cuyos efectos psicológicos potenciarían en mí además el espíritu del guerrero, insuflándome ánimo, concienciación y alegría para con mi particular cacería literaria. En una semana tenía lista la mountain bike, mi vehículo de guerra. José González Prieto, el mecánico de Talleres Cordero, se portó conmigo no haciéndome demasiadas preguntas y adaptándomela a mi capricho con un par de portaequipajes y los pertinentes soportes necesarios para la mesa, la silla, HAL 9000 y los periféricos y demás utillaje. Transportarla así en mi pequeña furgoneta no era problema. Resuelto entonces el medio de locomoción, aproveché la luna llena para estudiar la Ronda Norte, a donde encontré 2 rotondas más de alto interés, una de ellas pegada al barrio de la Mejostilla y la otra, la más deliciosa de las dos, en la intersección con la carretera de Madrid, junto a la comandancia de la Guardia Civil, aunque mi plan en principio era afincarme durante la mayor parte de mis vacaciones de agosto en la paradisíaca rotonda del Quinto Centenario, si bien
También previendo mi sed de conquista, se me había pasado por la cabeza hacer previamente una ronda siempre nocturna por las otras rotondas aceptadas para probármelas u ordeñarlas. Capítulo tercero. El cuarto creciente rasgó el despejado cielo nocturno de mayo en medio de una excelente temperatura reinante. Cargué la bicicleta en el furgón y tras cenar en un restaurante oriental esperé hasta la medianoche. Me sentía nada más y nada menos que como si fuese a robar un banco. Era realmente delicioso y me iba a atrever, lo iba a hacer y iba a despertar por fin a un sueño. Y además lo iba a disfrutar a más no poder. Agoté con calma un café y después un aguardiente helado, y en cuanto dieron las 12 en punto supe que había llegado el momento de actuar y me cambié rápidamente la ropa de paisano por la de camuflaje. El paradójico caso de César Nieva, el inspector clave, estaba que ardía. Bullía en mí buscando una vía de escape y yo ya no podía más y se la tenía que conceder. Y por todo ello me era tan imprescindible tomar de una vez por todas y según lo anhelado y previsto la tan codiciada rotonda. Elegí el próximo barrio de los Castellanos para dejar aparcado allí el coche, a 1,5 kilómetros del objetivo, y una vez allí saqué la mountain bike a la que entonces en una de mis talentosas ocurrencias bauticé como Rocinante, la desplegué y aparejé y me decidí en ella a tomar la también recién bautizada ínsula de Barataria, mi rotonda de ensueño. Por supuestos y a todos los efectos, yo era la reencarnación de Cide Hamete Benengeli. Enfilé la cuesta abajo que naciendo en tal barrio muere en la mismísima rotonda y todo me resultó increíblemente fácil. Pues cuando tomé la última curva constaté la ausencia de tráfico y accedí hasta la idealizada rotonda en línea recta, atravesando directamente el anillo de carriles. Cuando mi pie, sorteando el bordillo bicolor, alcanzó el césped de la rotonda, me sentí como Colón desembarcando en las Indias, como el grueso del ejército aliado tomando Normandía o Neil Armstrong pisando por primera vez la luna. Sin embargo, no quise dormirme en las pajas, deleitándome allí como un turista, pues yo era un conquistador en toda regla, y me apresuré a portear a la bicicleta con mis enseres. El corazón me latía avivado, como si estuviese delinquiendo. Tomé la linterna y me dirigí a toda prisa hacia un conjunto de cipreses y otros árboles situado al este pero no muy lejos de la cima. La hierba estaba húmeda y me producía una gratificante sensación en los pies pisarla con las chanclas. Una vez coronada mi meta, desplegué la mesa orientándola hacia el sur, coloqué encima a HAL 9000 conectándole los periféricos, dejé las botellas a mano entre la hierba con el fin de que se mantuvieran frescas, abrí la silla, puse a la derecha el portátil, el diccionario, el cenicero y el tabaco, y a la izquierda los seleccionados CDs y la batería de reserva. Camuflé la bici con la lona y por fin arranqué el PC y me senté frente a la pantalla, que era el medium a través del cual yo podía alcanzar mi salvación. Disponía de 5 preciosas horas por delante. La paz del lugar era absoluta. Quise entonces dejarme embrujar por la tan amada voz de Lotte Lehmann interpretando los Lieders de Brahms, Wolf y Wagner. Y me sentí inmensamente rico rodeado de cuanto para mí era tanto, y comencé a trabajar sin dilación para entrar de pronto en un picado con la muerte de la primera de las víctimas. En los flotantes momentos de duda, mientras buscaba perspectiva, acudí a los cigarrillos que saboreé observando el moderno hotel que se alzaba como una fortaleza vista desde el platillo volante a ras del suelo que yo comandaba. Y también a veces seguir calmadamente el veloz paso de los escasos automóviles en derredor, y sumergido hasta las trencas en mi tan personal rescate literario de eternidades, me imaginaba diciéndole a sus absorbidos conductores: pobres diablos, si supieseis comparar ahora mismo vuestra terrenal velocidad con la cósmica mía para con el espacio-tiempo, seguramente os encontraríais escandalosamente lentos.
Y entonces, dejándolos que se perdieran por las arterias, me ponía a pensar en la paradoja de Zenón y me concedía un pequeño paseo similar a los que se daba Fyodor Dostoyevsky por su habitación para relajar su mente, estirar las piernas y pensar mejor sus novelas. Acariciando las frescas hojas de los árboles y sintiendo en mi rostro la brisa, para retornar de nuevo al texto, iluminado por un desliz y disfrutando al máximo de haber dado el paso que me había llevado hasta allí. Y seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo, de tal modo que todo el entorno, concentrándose plenamente en la pantalla, desaparecía. Aunque de vez en cuando un diminuto insecto caprichosamente se posaba en ella y tenía que espantarlo con la mano para no equivocarlo con una coma o un acento. Cierto es que aprovechaba tales secuestros coyunturales para endiñarle un inspirador lingotazo a la petaca, pero seguidamente regresaba sin trabas a las licencias de la trama como si fuese su rehén. Esa primera noche sí, me traje avanzado el borrador de los 2 primeros capítulos del paradójico caso de César Nieva, el inspector clave. El asalto había dado sus golosos frutos y con ellos se había amortizado, habiendo merecido la pena. Al primer aviso del agotamiento de la segunda batería, cerré el programa, apagué HAL 9000 y ni corto ni perezoso desplegué un poco la lona de camuflaje y me tendí sobre ella boca arriba para dejar que mis ojos se perdieran contemplando los astros. Y 3 estrellas fugaces me saludaron. 10 minutos permanecí tumbado, relajando mis pupilas nictálopes y mi sofocada mente. Después recogí debidamente los bártulos, ensillé a Rocinante y abandoné la ínsula de Barataria, describiendo una elegante espiral que me devolvió al desvío por el que hube de ascender pedaleando, como hacía muchos años que no lo practicaba, hasta alcanzar la furgoneta. El barrio de los castellanos dormía en paz y yo estaba del mismo modo a punto de hacerlo, aunque orgullosamente henchido de dicha y satisfacción. Oh, Dios mío, qué noche más linda y más grande, cuánto me había cundido. Mucho en mí, mucho, presintió haber adquirido una nueva adicción. Capítulo cuarto. A la noche siguiente volví, del mismo modo, a la ínsula de Barataria, mucho más seguro y más motivado. El tímido pero significativo avance del paradójico caso de César Nieva, el inspector clave, suponía ya el afianzamiento de una suerte de directrices maestras con las que defender lingüísticamente la trama y también el ritmo narrativo, como si se tratase de un prometedor injerto ampliamente abierto al desarrollo que estuviese en mí potenciar y canalizar. Elegí el mismo punto para instalarme, procediendo exactamente igual que la noche anterior, aunque esta vez preferí los preludios y fugas de Dmitri Sostakovich interpretados por Musa Rubaquité, y a la segunda página, delatado por el vuelo en derredor de los buitres, en las inmediaciones del río Tajo se halló el cadáver de la anciana, y César Nieva hizo su aparición junto con su ayudante, la agente Narváez, tras ser llamados urgentemente por el comisario Manzano. Como soy literariamente muy prudente y aquilatado en mis sólo teóricamente caóticos avances por despejar como fuese la bruma de la narrativa, al terminar de retocar la escena que llevaba caliente, regresé a la primera página y me quedé largo rato contemplando el párrafo inicial, como si quisiera aprendérmelo de memoria, pero buscando además, en una especie de embrujado ejercicio de saboreamiento de su despertada música y su fuerza y su empuje, algo más, acaso una conformidad plena o una esperanza de encontrar en el empeño mismo una emergente proyección nueva, un impulso decisivo, viento a favor o una coartada tal vez. El hecho es que tal repaso supuso la conversión de una frase hasta entonces delimitada por un par de comas en un paréntesis. Y dicha modificación por sí sola ya justificaba y amortizaba la tarea de releer y testificar lo escrito. Estas cosas suelen sucederme con frecuencia y por ello es por lo que agradezco tanto las prestaciones del procesador de textos. ¿Cómo hacían los escritores del pasado?, me pregunté. ¿Cuánto realzaba en ellos sus loados méritos tal carencia? ¿Cómo perdonar entonces a los tantos escritores contemporáneos que, disponiendo de tales tecnologías, escriban infinitamente peor que aquellos brillantes pobres diablos?
Me interrogué entonces en qué reside en líneas generales el resquemor del escritor insatisfecho con ciertos detalles de su provisional borrador, y cómo se resuelve en él entender en dicha grima la implicación de un aviso, un rabioso testigo de lo inacabado, inquieto y revulsivo, una flagrante demanda, deuda o reclamo. Tras la lectura de corrido de la cosecha, continué escribiendo sin pausa. Me cobijaba la fe inquebrantable de que tales páginas serían escrupulosamente revisadas en lo sucesivo por un Fidel Méndez López menos pegado al cristal que el actual y que habría ascendido más, con lo que gozaría de una mayor visión del conjunto, una especie de superyo alimentado y gestado por los yoes que antes me trabajé y fui, un hombre del futuro superior a mi yo actual, que gozaría de toda mi confianza. Y sabía que hasta que dicho yo ulterior o el último del carrusel de yoes dables durante el transcurso de la escritura, aquel y no otro que colocase justo al final del texto la más codiciada de las palabras para cualquier escritor, fin, no diese su visto bueno, todo permanecería en calidad de inconcluso borrador. En cierto sentido, y aunque los profanos ni lo puedan sospechar, el oficio de escritor consiste en eso, en coronar una intrincada pirámide de mutaciones, en aniquilar todos los yoes carpinteros para salvar el yo definitivo, que es el que retrata y ofrece fielmente su espíritu al lector. Del mismo modo que la precedente noche, abandoné la ínsula de Barataria sin más novedades que las rescatadas. César Nieva había visto algo raro, algo que no terminaba de encajar, un posible hilo del que tirar, una falsa pista. Mañana se vería las caras con los directivos, el senador, el químico y con el arquitecto Cidoncha. Tal vez ello le aportase algo de luz, siquiera el contorno de al menos una de las piezas del puzzle, algo nuevo. No le habría gustado ni un pelo el estado en que se había encontrado la vieja, que ya debía de llevar unos días fiambre. Capítulo quinto. Continué yendo todos los fines de semana de junio a la ínsula de Barataria a escribir, como si fuese un autor de primera, si bien, relajado en la confianza de mi joven veteranía, me atreví a cambiar cada jornada de sitio, y constaté que si no fuera por el dichoso monolito, toda la rotonda se podría declarar habitable. El paradójico caso de César Nieva, el inspector clave, estaba comenzando a tomar cuerpo en serio con los recientes descubrimientos de los cadáveres del perito junto al cementerio y el del jefe de proyectos en el sótano de su casa, que me emplearon gloriosas páginas, aunque sabía que el sprint literario que me estaba dando no tardaría en agotarme. Y enfrascado en estas, hacia finales de ese mes, recibí inesperadamente mi primera sorpresa de claro corte anecdótico. Cuando quise darme cuenta, y en tanto que la homogénea voz de la mezzosoprano Hedwig Fassbinder se erigía como una cobra interpretando una preciosa pieza de las canciones de amor y muerte de Richard Strauss, tenía 2 metros de mis espaldas a una pareja de agentes municipales alumbrándome con un potente foco. Serían las 3:30 de la madrugada. Estupenda noche, dijo uno, y el otro añadió, ¿se está bien ahí? Me quedé mudo, pero más por lo absorto que me habían sorprendido que por la injerencia en sí. Al ver que mi boca no decía que era mía, el primero no dudó en intervenir con talante de autoridad. ¿Está usted bien de la cabeza? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No entiendo la primera pregunta, repuse calmadamente. ¿Por qué no se la hace a cualquiera de los chicos que ahora mismo están de botellón? ¿A sus padres o a usted mismo, sin ir más lejos? Encima es gracioso, intercedió el segundo. A ver, documentación, resolvió tajante el primero. Tuve suerte de llevar la cartera encima, porque me había pasado al anochecer por el cajero con el ánimo de sacar dinero para comprarme el monitor panorámico que había visto en el hipermercado y que yo soñaba con estrenar en la rotonda. Les extendí el DNI y entonces el segundo exclamó: «Pero coño, ¿tú no eres Fiti, el conserje del polígono de las capellanías?» «El mismo», respondí. «¿Con quién tengo el gusto de hablar?» «Carajo, ¿no me reconoces? Será porque me he afeitado la barba. Yo soy Pedro del Bosque, el cuñado de González Prieto, el mecánico de Talleres Cordero». «Adiós y veámonos», exclamé estupefacto. «¿Qué cojones estás haciendo aquí plantado?» «Me estoy preparando unas oposiciones para la Junta de Extremadura». Resolví mentir, con el ánimo de rebajar un poco la de veras excéntrica atmósfera que correspondía a mi realidad tal cual.
Y me he venido aquí porque se está divinamente. ¿Os aparece un trago de orujo? Te lo agradecemos mucho, Fiti, pero no bebemos cuando estamos de servicio, respondió el primero de muy buen talante, sin duda motivado por el reconocimiento de su compañero, devolviéndome el carné y extendiendo su mano y presentándose como Ramón. También os puedo ofrecer un café, el problema es que solo tengo una taza. No, muchas gracias, justamente acabamos de tomarlo en la estación ferroviaria, dijo Pedro. Hemos pasado por ahí y te hemos visto y nos ha salido de ojo, no te vayas a pensar que esto es cosa de denuncia alguna. Yo no estoy haciendo daño a nadie aquí. ¿O es que acaso se me podría considerar como un invasor o un ocupa del espacio público? Pues ahora que lo dices, lo único raro es que para llegar hasta aquí has tenido que cruzar temerariamente los carriles de circulación, pero lo cierto es que nunca en los 12 años que llevo de profesión me he visto en este caso. Eres único, macho. Pedro, fue tu cuñado quien me preparó la bicicleta. Ah, entonces eras tú el de la bicicleta. Bueno, pues ahora para guardar las formas y por si alguien fuera a estas horas testigo de nuestros movimientos, propuso Ramón, te ruego que guardes tus cosas y hagas como si nos acompañaras a comisaría. Lo comprendo, pero que sepáis que me hacéis una buena faena interrumpiendo mi labor, y que conste que no voy a dejar de estudiar. Pienso volver mañana mismo. Eso es cosa tuya. Nosotros no te hemos visto, dejó caer Pedro del Bosque. La verdad es que aquí se está de lujo, sí señor. En eso te alabo el gusto. Guardé mis bártulos e hice como que me iba con ellos, después de que a la luz de la farola, talonario en mano, me simularan la imposición de una multa. Capítulo sexto. Postergué la impulsiva compra del supermonitor esa misma mañana, cosa rara en mí, porque decidí consultarlo previamente con Rafael Barriga, el gerente de Informatex, la tienda de ordenadores que está bajo mi casa y amigo mío, y me respondió que si le daba 5 días me lo conseguía 30 euros más barato, y al fin de semana siguiente decidí conquistar un nuevo objetivo para distraer el tan codiciado ámbito de la ínsula de Barataria, nada menos que la rotonda de la estación ferroviaria que sería bautizada como Beltegeuse. He de aclarar que mi empeño por el mentado supermonitor se debía a que acusaba una suficiente pérdida de visión como para contrarrestarla aumentando el tamaño de las letras. Podría decirme el lector que solución más barata era graduarme la vista u optar por un aumento del zoom del procesador de texto, pero desconfiado de la primera opción y en cuanto a la segunda conllevaba una pérdida de visión del conjunto del párrafo, y esto para mí, que soy un escritor maníaco, era mucho. Me había encaprichado precisamente de la gran pantalla porque ello me permitía pasearme por el grueso del texto con comodidad visual y estética, sintiendo de lleno el gran tamaño de las grafías, su peso literario sobre mis espaldas, soñaba yo anhelando dicha panorámica. Beltegeuse tenía el incentivo de estar muy próxima a la comisaría de policía y por ello se volvía recomendable retrasar 1 hora su toma. A mi favor importaba que hubiera cuarto menguante. Beltegeuse tenía muy buena pinta y era de veras acogedora, pues en su centro había un claro entre pequeñas palmeras. Dejaría la furgoneta en la estación ferroviaria y desde allí ensillaría a Rocinante, que sería entonces la Enterprise, y yo el almirante Kirk. Así procedí pasada la medianoche, observando en la expedición que aquella rotonda tenía mucho más tráfico que la del quinto centenario. Naturalmente aproveché un claro y en línea recta y pedaleando a todo gas alcancé las costas de Beltegeuse. Caminé entonces a prisa hasta que su codiciado centro, sintiendo en el camino unas vibraciones similares a la de la primera vez que me hospedé en la ínsula de Barataria y una sorprendente añadida sensación de paz, de trance. Y una vez allí monté mi puesto orientándome hacia la comisaría y me senté a disfrutar abiertamente de mi nuevo enclave. Madamina il catálogo equesto de Mozart en mi preferida versión de Nicolau Harnoncourt y nada menos que con Thomas Hudson como Don Giovanni me acompañó amorosamente. Beltegeuse era más tropical que la ínsula de Barataria, pero igual de fresca y acogedora, aunque más coqueta, recogida y suntuosa.
Conseguí revisar el último capítulo y ganar un par de párrafos, pero después, notando de golpe tanto cansancio mental arrastrado y viendo imposible a todas luces continuar con el paradójico caso de César Nieva, el inspector clave, que por su extensión estaba amenazando con convertirse en mi primera novela policíaca, preferí tomarme un descanso y relajarme en la fe de que me vendría bien a posteriori. Volviendo a ver por cuarta vez Marnie la ladrona, el famoso film de Alfred Hitchcock, película que me interesaba por diversos motivos, aunque aquella noche de finales de junio descubriría uno más. Y como si hubiera atisbado una nebulosa, concebiría la posibilidad de una curiosa compilación de relatos cortos intitulada Plegarias de un miserable. Muchas veces me sucede así y es como un chispazo o una cuestión de olfato. Lo mismo me pasa, aunque en inversa dirección, con la elección del título, pues este siempre apela a una concreción, a un destello. Me pregunté entonces, yo lo tengo por una luz, una unidad estética, que determina en un escritor la certificación del hallazgo de un relato en potencia suficiente como para ser escrito por él. ¿Qué es lo que fundamentalmente le anima a dar el primer paso y a continuar? ¿Cómo se intuye previamente o se sabe a vista de pájaro que esa borrosa trama revuelta de que se rodea la narrativa en bruto se volverá tan atractiva a medida en que se clarifique y en tanto que uno parejamente como escritor, suficientemente hechizado o seducido, se acerque interesándose? Que terminará cazándole e implicándole o vampirizándole para que sea lo necesariamente suyo como para que dicho discurso se materialice escribiéndose de cabo a rabo. Ahí estaba siempre yo, inmerso en las arenas de algún proceso creativo, como si fuese algo patológico en mí y a donde me podía ocurrir de todo, que naciese un germen en cualquier lugar y momento, que en ocasiones tuviera que empujarle el texto a fuerza de voluntad y tesón en tiempos de asfixia, que en otras circunstancias precisamente precisara alejarme de él para descansar la mente y cobrar distancia, como ahora mismo me pasaba con el paradójico caso de César Nieva, el inspector clave. Que me pudiera quedar inoperativo en blanco o que el texto, espoleando, me tirase a rabiar de mí, pudiendo incluso llegar a convertirse en una obsesión. Cosas de un oficio propio de locos al que no soy capaz de renunciar de ningún modo, pues para mí es como una habitual respiración del alma. E idénticamente me pasa con la audición de la música, de la buena música, por supuesto. Una lástima y un alivio no saber solfeo. Plegarias de un miserable, lo tuve claro en cuanto la concebí, estaría compuesta de los siguientes relatos que tenían en común homenajear al castellano antiguo. Poca hiel hace amarga mucha miel. Quien bien tiene y mal escoge, del mal que le venga no se enoje. Donde las dan, las toma. Quien a hierro mata, a hierro termina, y quien te hizo un hierro y pudiendo no te hizo más, por bueno le tendrás. ¿Qué pasa con ese mar de concebidos relatos que jamás llegan a escribirse, que se estructuran en la mente pero nunca llegan a volcarse al papel? Una vez elucubré acerca de la posibilidad de una tecnología que escribiese el pensamiento humano tal cual acontece en el cerebro. Discerní claramente que era realmente, aparte del cansancio mental, lo que en verdad me tenía bloqueado con respecto a la escritura del paradójico caso de César Nieva, el inspector clave. Haberme topado con una encrucijada en la que cabían tres posibilidades: que el cadáver del ingeniero Fonseca se encontrase en el concesionario, en el circuito de pruebas o en la oficina. Me centré en estudiar uno por uno los caminos con el fin de dilucidar sus consecuencias para tratar de encauzar el asunto según los arrastres implícitos de cada caso. A todas luces no era tarea fácil, pues de ello dependía el tejido que luego tendría que casar con el hilo conductor. Afortunadamente había sido previsor y me había traído la libreta y el bolígrafo que para este tipo de menesteres me son los instrumentos más ágiles. Esa noche y la sucesiva las pasé atando cabos en Beltegeuse. Al fin de semana siguiente, entrando ya el tórrido julio, bajo el imperio de la luna nueva, estrené la rotonda del centro comercial, la isla del tesoro, trenzando, cual Robinson Crusoe sin viernes, las hebras de la maraña literaria. Concienzudamente pasé ciertas observaciones claves de la libreta al ordenador, pero sin haber decidido aún qué vertiente tomar.
El asunto era vastamente complejo, y más teniendo que encajar el asesinato del jefe de proyectos y posteriormente el de Nicolás Corbacho, quien fuera químico del departamento de I+D+I, si bien el del perito me había quedado de perlas. Muchas veces tengo que recurrir a estas tretas carpinteras de erigir andamiajes paralelos para lograr ensamblar los discursos luego, y parecía que entonces iba a ser necesario emplearlas a fondo. Los pasos de César Nieva se regirían de una u otra manera y dependiendo siempre de las ramas maestras, que eran las que no terminaban de resolverse en mi mente, manteniéndome consecuentemente estudioso pero bloqueado. A este respecto me venía de perilla esta retirada que estaba guardando. El cadáver de Fonseca tenía necesariamente que aparecer ya. Estaba claro el cuándo, pero no el dónde, y en virtud de ello, quién y cómo lo encontraría. Toda una madeja que devanar. En el último fin de semana de julio, con las credenciales de un agente de la CIA, en un vuelo secreto estrené Guantánamo, la estratégica rotonda vecina de la comandancia de la Guardia Civil, y allí finalmente me decidí, por pura simpatía, tortura y hartazgo, por el circuito de pruebas. El cadáver del ingeniero Fonseca fue descubierto allí por Pedro Viejo, el vigilante de seguridad. Capítulo séptimo. Recién iniciadas mis vacaciones de agosto, volví a la ínsula de Barataria ya con el supermonitor cargado a mis espaldas y dispuesto a quedarme en ella todas las noches del mes, con las cosas medianamente claras a fuerza de romperme la cabeza en la caseta de información y de releer y releer todas las anotaciones. Trabajé febrilmente durante todo el cuarto creciente, de modo que le pegué un fuerte empujón al intrincado relato, sin duda muy motivado por el imponente poderío de la gran pantalla y mis taciturnas dilucidaciones. La carpintería estaba haciendo sus veces perfilando los detalles, labor que a veces me remontaba hasta 3 o 4 capítulos anteriores para ajustar minucias o practicar correcciones generalmente puntuales. Todo tenía que encajar a la perfección y no podía permitirme ningún tipo de fisuras. César Nieva, al igual que yo, estaba cada vez más confundido y como un ángel pasó por su cabeza la idea de que tales crímenes guardaban relación entre sí, pues el hecho de que no lo parecía tal vez era el mejor modo de indicarlo. El cadáver del químico del departamento de I+D+I, un posible nexo, tardaría aún 48 horas en hallarse en el pozo y de ninguno de los modos nada en la mente del inspector se había atrevido a predecirlo. ¿Reduciría ello el número de sospechosos o lo incrementaría? Yo, como en la novela El inspector, aún ignoraba hacia dónde me dirigía exactamente, pero al menos tenía claro que Amalia Palacios Cruz, la directora de marketing, albergaba sus razones para guardar un secreto. Cuando barajo diversas posibilidades borrosas, tengo la costumbre de entrelazar los dedos de mis manos para hacer con ellos movimientos simétricos, en tanto que mi mente busca aclararse. Y así me encontraba justo la tercera noche de luna llena, a las 2 en punto de la madrugada, acompañado por la luminosa y compacta voz de Hannu Jurmu interpretando el himno de Finlandia, acompañado al piano por Jouni Somero, cuando de repente me sobresaltó mucho darme de súbito cuenta de la presencia de un pastor alemán a unos 5 metros de mí, y también advertir a continuación, profanando el nocturno silencio urbano, reinante de la lejanía, la distante pero potente voz femenina que le mandaba echarse inmediatamente. ¡Al suelo, titán! ¡A tierra! El perro, que tal vez se me ocurrió debiera mal su nombre de sinfonía, obedeció, mirándome en su mansa sumisión casi con ternura. Cáspita, me admiré extrañado, tranquilizado y alterado a la par, pues en cualquier caso la intrusión daba carpetazo a la continuidad de mi empedernida labor. Pero lo cierto es que ignoraba cuánto me equivocaba. También sentí mucha curiosidad de golpe a descubrir la solitaria figura de la mujer alta y rubia y de muy equilibradas proporciones que se acercaba con una graciosa cadencia capaz de sugerirme que caminaba sobre espuma. A pocos metros me di cuenta de que llevaba el ojo derecho tapado con un parche oclusivo negro al modo de los piratas. Sus facciones eran finas y delicadas. Vestía una blusa floreada, unas bermudas tal vez naranjas y unas sandalias de cáñamo. Tendría 30 y poco años. —¿Señor Algaida? —me inquirió con un matizado acento extranjero en la pronunciación. —¿Es usted, verdad?
Aquello terminó de desconcertarme completamente, pues era tan real como cierto que la desconocida me estaba llamando por mi seudónimo. ¿Cómo era posible que una extraña me llamara por tal si yo jamás se lo había revelado a nadie? Sin embargo, ahogando sordamente mis descolocadas conjeturas en la comodidad del silencio, vencido a la par por el mar de una especie de somnolencia derivada de salir tan suavemente de los estadios del paradójico caso de César Nieva, el inspector clave a la realidad, asentí y le dije que sí, que era yo. Buenas noches y perdone que le moleste. Le ruego que me permita antes de nada presentarme. Me llamo Ida Schwarzkopf y soy de nacionalidad alemana. Trabajo como corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung y me hallo en su país cubriendo un trabajo de ornitología. Me hospedo en el hotel junto con mi padre, que es ciego. Titán es su lazarillo y he venido a verle a usted en calidad de musa. Buenas noches y encantado, la dije tendiéndole confundido mi mano. ¿Ha dicho en calidad de musa? Inquirí manifestando precipitadamente mi extrañeza. Sí, señor Algaida, yo soy su musa. ¿Usted mi musa? Pero si yo no creo en las musas, y mucho menos en cuanto a su fisicidad, sería el colmo. Un momento, ¿cómo sabe que soy escritor? Que firmo íntimamente mis trabajos así. Ya se lo he dicho, señor Algaida, porque soy su musa. No es posible, ¿cómo? Sí, verá. No es posible que Adolfo Sierra, el jefe del control de calidad, pasara inadvertido en el funeral del jefe de proyectos. César Nieva tuvo que percatarse mientras hablaba con Amalia Palacios Cruz, la directora de marketing, el jefe de producción y el francés. ¿Qué le hace pensar que el arquitecto Fidoncha y el consejero de dirección no se conocían? Tiene que rectificar, señor Algaida. De lo contrario, más tarde que temprano se dará de cuenta de que dicho camino es un callejón sin salida. Iba bien, pero el cadáver del ingeniero Fonseca no apareció en el circuito de pruebas, sino en el concesionario, y no lo descubrió al alba el vigilante, sino Honorio Cienfuegos, el jefe de ventas. ¿Me sigue? ¿Cómo es posible? No pude evitar interrogarme en voz alta, manifestando con ello mucho más mi confusión, tanto con respecto a la realidad de la recién conocida musa, como también hacia el periférico entramado literario referido, hecho que se veía amplificado al dar inmediatamente por buenas las afirmaciones de la extraña y al comprender de golpe cuánto significaban y cómo me afectaban y consiguientemente me cambiaban el escenario. Tampoco descarte la posibilidad de que el senador e incluso el jefe de producción, añadió, jugaran su papel, pues llegará un momento en que habrá de considerarlo todo. ¿Qué le hace pensar que el asesino no asistió al sepelio del jefe de proyectos? Le expliqué una por una mis razones, detallándole los pormenores que se me ocurrían, dándome entonces cuenta, al compartirlo, de cuánto sabía yo y a la par de cuánto ignoraba. Ira me discutió continuo el tercer y el cuarto presupuesto y tangencialmente apuntó la hipótesis frívola relacionada con la diseñadora y el jefe de personal. Aquello complicaba con creces las cosas, a la vez que me parecía encauzarlas vertiginosamente. ¿Quién presupone que es el asesino?, me inquirió. No lo sé, Ira. Yo, como comprenderá, voy tras los pasos del inspector y ya sabe en qué nublada coyuntura se encuentra y cómo le va a afectar cuanto me acaba de referir. O sea, si el cadáver del ingeniero apareció en el concesionario y no en el circuito de pruebas y además fue Honorio Cienfuegos quien lo descubrió, entonces cabe la posibilidad de que lo secuestraran al anochecer, es decir, inmediatamente después del sepelio del jefe de proyectos. Hasta ahí va bien, me dijo. O sea, que en tal caso, y puesto que se despidió de la diseñadora al atardecer, podría haber estado retenido entre las 10 y las 12 horas antes de que Cienfuegos diera con él, o mejor especificar con sus restos. Sí, pero eso significa la ruina total del capítulo 13. No es mucho sacrificar, señor Algaida. Usted sabe que puede y debe, y rectificar es de sabio. No puedo creerme lo que está pasando. Usted aparece de pronto en medio de la noche, se me presenta como mi musa, se infiltra de golpe en mi relato y encima, además de disuadirme, me abre nuevos horizontes. Me parece que es mucho para una noche y entiendo que lo voy a tener que meditar de narices en la caseta. Y lo peor es que sé que debo dar marcha atrás y rectificar, de hacerlo caso. De modo que al alba el cadáver del ingeniero Fonseca en el concesionario, musité. Claro, eso explicaría de algún modo la tan misteriosa como inoportuna desaparición paralela del software, que, como sabemos, constituía una llave decisiva. Sin embargo,
¿Qué es lo que tiene que ver el jefe de personal? Y también qué es el secreto de Amalia Palacios Cruz, la directora de marketing. Y eso que no hemos hablado aún ni del arquitecto Cidoncha, ni del enigmático mensaje que halló en el móvil de la agente Narváez y que fue recibido unos minutos antes de que la liquidaran. ¿De que la liquidaran o se suicidase? ¿Qué quiere decir usted? Nada, nada, solo quería apuntar esa posibilidad, pues no quiero que se vaya de ligero. César Nieva la descubrió frita al subir al coche. Demasiados crímenes, a saber, el de la vieja, a continuación el del perito, el del jefe de proyectos, el del ingeniero Fonseca, el del agente Narváez y próximamente el de Nicolás Corbacho, el químico. Y aún faltan más, me dijo. Ya lo sé, el de la azafata de congresos. Curiosamente, el asesinato de la azafata no tiene relación con los demás, sino que fue paralelo nomás, mera casualidad. Vaya, eso es una caja de sorpresas para mí, y a la vez todo un alivio. Bien, creo que por hoy hemos hablado bastante, señor Alcaida. No se preocupe que yo le guiaré, pues es mi responsabilidad como musa, y así le iré abriendo paulatinamente los ojos. Si por alguna razón me necesita, llámeme al móvil, dijo extendiéndome la tarjeta. De momento, ocúpese del asunto del cadáver del ingeniero. Ah, y no se le ocurra buscarme en el hotel sin avisarme antes. Mi padre es muy suspicaz. Yo lo tengo por un efecto secundario o colateral de la ceguera. Qué curioso. A mí me parece que usted ve más por el ojo perdido que por el sano. Qué gracioso es usted, rió de buena gana regalando a mis ojos una tan cuidadísima como armónica dentadura. Bueno, me voy. Le dejo trabajar a sus anchas, señor Algaida. Buenas noches entonces, Ira, y gracias. Todo se ha aclarado un poco esta noche, aunque me temo que he de seguir rompiéndome la cabeza. Una última cosa, señor Algaida. Por nuestro bien y el del paradójico caso de César Nieva, el inspector clave, nadie debe saber nada de esta relación. Descuide. Estuve por decirle que me llamara Fiti, pero me pareció bajo para con el trato. Además no me casaba para usarlo con el usted, con el que ella se me dirigía, y así me callé. Señor Algaida quedaba bien, tenía empaque. Tras la despedida, la dejé que se alejara con el perro y me asombró que ella también hubiese llegado hasta la rotonda en bicicleta. Menuda nochecita, una musa de carne y hueso, una musa de verdad, y encima alemana, y lo que sabía, ¿cómo era posible?